Las grabaciones de audio definitivamente fueron perjudiciales para mí, para mi defensa. Los fiscales dicen que Jay Witt, de 48 años, cumplirá una condena obligatoria de 22 años y medio en prisión. Y hubo un estallido en la sala del tribunal esta mañana mientras se escuchaban los argumentos finales en el juicio por triple asesinato de un miembro del Hells Angel Motorcycle Club. ¿Hay algo que le gustaría decir, señor? No. ¿Alguna vez has visto a un motociclista enfrentar la cadena perpetua y sonreír? Esos son los Hells Angels en el tribunal, donde la ley dictaminó que eran rebelión y violencia sobre dos ruedas. Tiroteo fatal de un motociclista de los Hells Angels frente a la casa de su madre en Sydney. Pero cuando algunos de los más peligrosos entre ellos finalmente enfrentaron la misma ley que se oponían, la sala no obtuvo lo que esperaba. Algunos desafiaron al destino como si fuera un viejo amigo. Otros rugieron de vuelta con palabras que no se podrían imprimir en compañía educada. Estos son los Hells Angels más notorios enfrentando cadenas perpetuas. Joseph Lancia. ¿Cómo alguien tan joven asciende a la cima de uno de los clubes fuera de la ley más temidos de América? La vida humana era solo otra carta en el juego. A su edad, ya había llevado la corona como presidente del capítulo de los Hells Angels de Rhode Island, un título que conllevaba respeto y un objetivo lo suficientemente grande como para derramar sangre. Como miembro de alto rango, el camino de Joseph estaba pavimentado con violencia y enfrentamientos territoriales, un camino que lo llevaría a la cárcel en 2019. Después de un tiroteo fuera de un club de Hells Angels en Providence, fue más allá, involucrándose en una sangrienta pelea en un club de striptease en 2020. El tiroteo no fue al azar. Fue el tipo de ataque calculado que venía con el parche de presidente. La pelea en el club de striptease, una demostración de fuerza coreografiada. Cuando las balas rasgaron el aire fuera de su propio club, Lancia no solo estaba protegiendo las paredes, estaba defendiendo el núcleo de su poder. Arrestado por múltiples cargos, Joseph se declaró no culpable de asalto con un arma peligrosa, posesión ilegal de pistola y asalto para causar inconsciencia. 15 años en las instituciones correccionales para adultos, 5 a cumplir. Para la mayoría, eso es aplastante. Pero cuando el juez leyó la sentencia, Lancia hizo algo diferente. Cuando las esposas se cerraron en sus muñecas, asintió a un hermano y sonrió, enviando el mensaje de que no estaba roto y que llevaría su tiempo como una insignia. Pero la historia de Joseph no terminó con esa sonrisa en la sala del tribunal. En junio, salió libre tras una liberación anticipada. La prisión había sido una pausa, tal como probablemente había planeado. El sistema lo intentó, él aguantó, y aunque su violencia fue probada, otro Hells Angel demostraría ser mucho peor. Caius Bellovis. Si Joseph representaba la violencia y el crimen organizado, entonces Caius Bellovis era la encarnación del mal como identidad. Nacido como Roy Gufinski Jr., Caius cambió su identidad comenzando por su nombre en 2008, y fue más allá al alterar su apariencia para ajustarse a su imagen. Se transformó quirúrgicamente en las pesadillas más oscuras de la humanidad, con implantes en forma de cuernos en la frente, piercings, el número 666 tatuado en la frente, limado de dientes y otras alteraciones corporales. Esto era más que una simple modificación corporal, era un rechazo completo de su humanidad y un intento de igualar su oscuridad interna. Un hecho del que el mundo se enteró en 1999, cuando Caius y su novia secuestraron y mutilaron a una chica de 16 años en una habitación de motel. La retorcida pareja cortó a la adolescente en la espalda con una cuchilla de afeitar y se besaron mientras lamían la sangre de la chica. Su víctima terminaría necesitando 32 puntos para cerrar la herida. Después de su arresto, Caius fue sentenciado a 10 años por asalto agravado elevado, asalto agravado y conducta imprudente, pero solo cumplió 7 años y medio. Drama en el Tribunal Superior del Condado de Hampden esta tarde, 6 días después de que el jurado recibiera el caso contra Caius Bellovis. Pero esa condena anterior debería haber sido una advertencia. La brutalidad no fue impulsiva, fue ritualista. El detalle de lamer la sangre revela algo más allá de la mera violencia. Muestra a un hombre que encontraba placer en causar dolor. Durante el juicio, Caius confesó abiertamente ser un vampiro y satanista antes de ser sentenciado. Cuando fue liberado antes de tiempo, la sociedad le dio una segunda oportunidad, pero la usó para orquestar algo infinitamente peor. En 2011, Caius se encontró una vez más en el lado incorrecto de la ley por su participación en la brutal tortura y asesinato de 3 hombres, a saber, David Glasser, Edward Frampton y Robert Chadwell. Los 3 fueron secuestrados en Pittsfield y sus cuerpos desmembrados fueron descubiertos más tarde en una propiedad privada en Beckett. La naturaleza metódica de los crímenes que involucraron el secuestro, el desmembramiento y el descubrimiento tardío habla de un nivel de premeditación que hiela la sangre. No fueron asesinatos en un arrebato, fueron ejecuciones llevadas a cabo con precisión quirúrgica. Por su parte, Caius fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero fue la reacción de Caius a su sentencia de cadena perpetua lo que realmente reveló la profundidad de su depravación. Al enfrentarse a pasar el resto de su vida natural tras las rejas, no expresó remordimiento. En cambio gritó: «Los veré a todos en el infierno».
Pero si piensas que Caius lo tuvo peor, otro miembro de los Hells Angels capaz de un mal aún mayor, enfrentó un castigo incluso peor. Adam Lee Hall. Era solo otro miembro de los Hells Angels hasta el día en que ascendió al poder y se convirtió en sinónimo de uno de los asesinatos triples más brutales de la historia. Adam Lee Hall ocupaba el cargo de sargento de armas, un rol que conllevaba tanto respeto como una terrible responsabilidad dentro de la jerarquía de la banda de motociclistas fuera de la ley. Pero fue en agosto de 2011 cuando su destino cambió para siempre. Al matar a 3 hombres, Adam creía que estaba silenciando a posibles testigos que testificarían en su contra. Las víctimas, David Glasser, Edward Frampton y Robert Chadwell, habían cometido un error fatal. Sabían demasiado. Pero Adam no solo mató a estos hombres, sus cuerpos acribillados a balazos fueron desmembrados con una sierra eléctrica en un intento fallido de ocultar los crímenes. Los cuerpos fueron luego enterrados en Beckett, Massachusetts, en lo que los investigadores describirían más tarde como una de las escenas del crimen más espeluznantes que jamás habían encontrado. Durante casi 3 años, Hall mantuvo su inocencia. Asistió a innumerables audiencias, observó cómo se acumulaban las pruebas en su contra y escuchó mientras los testigos describían los horribles detalles de sus crímenes. Pero el 7 de febrero de 2014, el hombre que una vez había comandado respeto a través de la violencia y la intimidación, se redujo a una figura encorvada. Adam fue condenado por 3 cargos de asesinato, secuestro e intimidación de testigos por orquestar los horrendos asesinatos. La condena llevaba una sentencia a la automática que aseguraría que Hall nunca más volvería a ser libre. Fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas por matar a 3 hombres, luego desmembrar y enterrar los cuerpos. 3 vidas arrebatadas, 3 cadenas perpetuas por cumplir. Y esto no va a ser nada como lo que ella tuvo que pasar. Pero tan impactante como fue la historia de Adam, hay otro miembro de los Hells Angels que tomó la guerra territorial de manera personal. Richard Debris. ¿Qué impulsa a un hombre de 66 años a orquestar una emboscada en una concurrida autopista de Nevada? Richard Debris y algunos de sus compañeros del club Hells Angels fueron arrestados bajo sospecha de múltiples cargos, incluidos 6 cargos de intento de asesinato, tras lo que los fiscales describirían más tarde como un acto de violencia calculado que rompió la ilusión de honor entre ladrones. El fin de semana del Día de los Caídos de 2022 debería haber sido de recuerdo y reflexión. En cambio, en un tramo de la autopista de Henderson, se convirtió en un escenario de brutalidad sin precedentes. 2 fueron hospitalizados en estado crítico después de que Richard y sus compañeros de los Hells Angels supuestamente esperaron en una autopista de Henderson para disparar a miembros de otro grupo de motociclistas. Las víctimas no eran civiles al azar atrapados en el fuego cruzado. Eran miembros del club de motociclistas rival Vagos, atacados con la precisión de operativos militares. Pero ¿cuál fue la razón para tal despliegue de violencia sangrienta? No fue más que una lucha por la dominancia y una típica demostración de violencia de los Hells Angels. Tras el crimen, Richard y su grupo fueron arrestados y acusados en el tribunal. Si son condenados por intento de asesinato con un arma, cada uno podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Pero cuando Debris apareció en el tribunal, los observadores notaron algo inquietante en su comportamiento. Aquí estaba un hombre que supuestamente había orquestado una emboscada que dejó a 7 personas heridas. Sin embargo, se comportaba con la resolución estoica de alguien que creía que sus acciones estaban justificadas. Los fiscales presentaron una acusación sustitutiva, añadiendo agravantes de pandilla a la mayoría de los cargos contra Richard, escalando lo que ya era un caso que cambiaba la vida a algo mucho más severo. Y mientras la lucha por territorio y poder es mayormente externa, un miembro de los Hells Angels llevó la pelea a casa contra uno de los suyos. Jonathan Nelson. Si Richard Debris representaba el caos de la guerra interna del club, Jonathan John Nelson encarnaba algo mucho más siniestro, la disposición a destruir a su propia familia. Jonathan, junto con otros 2 miembros de los Hells Angels, enfrentaron la ley en un tribunal federal en San Francisco cuando violaron el principio más sagrado de la hermandad, asesinando a uno de los suyos. La víctima, Joel Silva, era un miembro del club Hells Angels de Sonoma que fue atraído a Fresno, disparado en la cabeza y cremado ilegalmente para encubrir el crimen. Pero Joel no era solo otro miembro, era familia en el sentido más verdadero que el club entendía. Sin embargo, John, un hombre de 46 años de Santa Rosa, participó en lo que los fiscales describieron como una ejecución disfrazada de hermandad. Los mecanismos del asesinato de Silva revelan el escalofriante cálculo detrás del acto. Silva fue atraído a lo que creía que era una reunión rutinaria del club, sin saber que sus hermanos ya habían decidido su destino. La traición no fue espontánea. Fue metódica, planificada y ejecutada con la fría eficiencia que más tarde sorprendería incluso a los fiscales federales experimentados. Pero cuando se leyó el veredicto de culpabilidad en junio de 2022, los observadores en la sala del tribunal miraron la cara de John en busca de cualquier señal de que perdiera la compostura. Condenado en un juicio conjurado de 9 semanas por asesinato en el curso de actividades delictivas, que conlleva una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin libertad condicional, John fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sin segundas oportunidades y sin posibilidad de redención. Con el veredicto de culpabilidad, se acabó. El proceso de sanación puede comenzar. Para un hombre que había vivido según el código del club, la ironía era impactante. Moriría en prisión, no por luchar contra enemigos, sino por asesinar a la familia.
Lo interesante es que John no estaba solo en este descenso a la oscuridad. Su cómplice y otro miembro de los Hells Angels habían recorrido un camino aún más peligroso hacia el mismo destino. Brian Wayne Wendt. ¿Qué sucede cuando la misma persona jurada para proteger a la hermandad se convierte en su destructor? Brian Wayne Wendt no solo participó en el asesinato de Joel Silva, su traición lo empeoró. El presidente del club de 45 años tenía una posición de máxima autoridad y confianza. Los miembros lo buscaban para orientación, protección y liderazgo. En cambio, los condujo a la oscuridad del fratricidio. Cuando Brian sancionó el asesinato de Silva, no solo estaba ordenando una ejecución, estaba alterando la naturaleza de lo que significaba ser un hermano en el club. Pero en el mundo de los Hells Angels, la palabra del presidente es ley, y por lo tanto, el peso de la traición de Brian no puede subestimarse. Cuando Silva fue atraído al club de Fresno, fue Brian quien dio el golpe mortal con un disparo en la parte trasera de la cabeza de Silva. Después del asesinato, el cuerpo fue entregado a un crematorio local y quemado. Poco después, Brian, junto con sus cómplices, fueron arrestados y acusados de asesinato. Pero la muerte de Silva era el menor de los problemas de Brian. Junto con el cargo de asesinato, Brian y su equipo enfrentaron otros cargos que incluían agresiones, extorsión, tráfico de drogas, robo e intimidación de testigos. Durante la audiencia de su sentencia, el drama en la sala del tribunal alcanzó un crescendo. Aquí estaba alguien que había comandado respeto, miedo y lealtad de docenas de criminales endurecidos, ahora reducido a un acusado esperando la inevitable sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y cuando finalmente se dictó la sentencia, la reacción de Brian fue reveladora, no de rabia o desesperación, sino una especie de aceptación resignada que hablaba de algo roto dentro del hombre. Hablando de hombres rotos, el tercer miembro de los Hells Angels en el asesinato de Silva estaba tan perdido. Su reacción fue fría. Russell Taylor Ott. Pasó décadas viviendo según una simple regla. Y esa era la lealtad por encima de todo. Pero la misma regla alteró su vida para siempre. Conocido en la hermandad como Rusty, de 69 años, Russell Taylor Ott era el veterano curtido del capítulo de los Hells Angels del condado de Sonoma. Pero cuando se presentó ante el tribunal en 2024 esperando el veredicto, nunca habría creído lo que escuchó. Lo que llevó a Rusty a este momento no fue una rivalidad con las fuerzas del orden, ni una disputa territorial con otro club. Fue el asesinato de uno de sus propios miembros, Joel Silva. Y mientras las pruebas contra Ott pintaban un cuadro de brutalidad calculada, los fiscales federales argumentaron que no solo había participado en el asesinato, sino que había ayudado a orquestarlo como parte de una conspiración de crimen organizado más amplia que incluía tráfico de drogas, intimidación de testigos y violencia diseñada para mantener el férreo control del club sobre su territorio. Aunque Rusty solo había llevado a Silva al lugar de su muerte, formaba parte del plan para eliminarlo desde el principio. Según los relatos, cada uno de los conspiradores acordó que Silva debía ser asesinado y desempeñaron un papel para que eso sucediera. Por su propio papel, Rusty fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se anunció su sentencia, Rusty no se inmutó, maldijo al sistema ni proclamó su inocencia. En cambio, según los testigos presentes, simplemente asintió una vez, un gesto que decía mucho sobre un hombre que había aceptado que su lealtad al club le costaría todo. Pero al igual que otro miembro de los Hells Angels, la reacción de Rusty fue la actuación final de un hombre que no se atrevía a mostrar debilidad. Thomas Heath. Algunos casos definen el alcance de una organización criminal en las comunidades locales, y la historia de Thomas Heath mostró cuán profundamente los Hells Angels se integraron en el tejido de la vida estadounidense. A los 64 años, Thomas se enfrentó al juez del Tribunal Superior del Condado de Ventura, David Hirsch, por cargos que atacaban el corazón de lo que hacía al crimen organizado tan insidioso, la intimidación de testigos y la corrupción sistemática de la justicia. El caso de Thomas era diferente de las acusaciones federales de crimen organizado que habían dominado los titulares. Esto se trataba del poder ejercido a nivel de calle, donde la reputación de los Hells Angels por la violencia podía silenciar testigos y descarrilar investigaciones antes de que llegaran a un tribunal. Los cargos contra Heath se centraban en sus esfuerzos por impedir que los testigos cooperaran con las fuerzas del orden, un delito que los fiscales argumentaron iba al mismo fundamento del sistema de justicia. Pero lo que hacía el caso de Heath particularmente significativo era su momento y contexto. Mientras los investigadores federales desmantelaban capítulos de los Hells Angels en todo el país, a través de casos masivos de crimen organizado, el enjuiciamiento de Thomas representaba el impacto local de las actividades criminales de la organización. Esto era más que solo tráfico internacional de drogas o delitos financieros complejos, se trataba de una comunidad mantenida como rehén por el miedo. Cuando se anunció su veredicto de 30 años a cadena perpetua, la reacción de Thomas sorprendió a todos. A diferencia de los miembros más jóvenes que aún podrían albergar esperanzas de apelaciones o sentencias reducidas, Heath entendió que a su edad esto era efectivamente una sentencia de muerte. Los observadores del tribunal notaron que su respuesta parecía reflejar no solo la aceptación de su destino, sino una especie de orgullo resignado por nunca haber roto el código de silencio del club. Marius Lazar. Mientras construía un imperio criminal como miembro de los Hells Angels, Marius Lazar no pudo prever cómo lo llevaría a una sala de tribunal. Marius, el fundador de 51 años del capítulo rumano de los Hells Angels,
había transformado un club de motociclistas local en una organización criminal internacional que se extendía desde las calles de Bucarest hasta los puertos de América del Sur. Para el mundo exterior, era un mero club de motociclistas, pero esto era terrorismo internacional disfrazado de hermandad. El alcance de la operación de Marius era asombroso. Los investigadores federales habían descubierto evidencia de una red sofisticada, diseñada para contrabandear cientos de kilogramos de cocaína desde Sudamérica, a través de Rumania y hacia los Estados Unidos. Pero lo que hacía el caso de Marius particularmente escalofriante era la naturaleza calculada de su violencia. No solo había construido un imperio de drogas, había creado una operación de asesinato por encargo que apuntaba a cualquiera que amenazara los intereses de su organización. En enero de 2025, Marius se presentó ante el tribunal enfrentando cargos que incluían conspiración para importar cantidades masivas de cocaína, lavado de dinero, tráfico de armas y quizás lo más impactante de todo, planear el asesinato de miembros de clubes de motociclistas rivales e incluso de agentes de la ley de Estados Unidos. Aquí, rodeado de alguaciles federales y enfrentando una montaña de pruebas que incluían conversaciones grabadas y testimonios de agentes encubiertos, estaba un hombre que una vez había comandado respeto a través del miedo. Cuando el juez dictó la sentencia de 300 meses en prisión federal o 25 años tras las rejas, se informó que la reacción de Marius fue de una ira apenas contenida. A diferencia de la aceptación estoica mostrada por otros Hells Angels enfrentando destinos similares, Marius supuestamente luchó con la realidad de que su imperio internacional se había desmoronado. Raymond Folks. No solo llevaba el parche de los Hells Angels, abrazaba todo lo que el club representaba, y eso incluía lo peor de la humanidad. Como presidente del capítulo del condado de Sonoma, Raymond Ray Folks mandaba respeto a través de una simple filosofía: sumisión mediante brutalidad. Obtenía respeto golpeando a las personas, incluidos otros Hells Angels, hasta someterlos. Orquestaba palizas de varias horas a miembros expulsados, agredía sexualmente a sus esposas mientras continuaba la tortura, y luego las amenazaba para que guardaran silencio. Pero no solo los enemigos temían a Ray. Su propia hermandad vivía bajo la constante amenaza de su ira. Pero como la mayoría de los criminales, su suerte se acabó de la peor manera en 2023 con cargos de crimen organizado en su contra. Los cargos de crimen organizado abarcaban robo, tráfico de drogas, intimidación de testigos y obstrucción de la justicia, un historial criminal que abarca décadas. Cuando se dictaron los veredictos en mayo de 2023, después de un agotador juicio de 2 meses, Ray fue declarado culpable y sentenciado a 70 meses de prisión, junto con una multa de $1 millón en restitución. El final estaba cerca. Finalmente enfrentó el colapso de todo lo que había construido. Los observadores en la sala del tribunal buscaron en el rostro de Ray cualquier grieta en su armadura, cualquier señal de que el peso de su sentencia había penetrado el exterior endurecido. Sin embargo, fiel a su estilo, el hombre que había aterrorizado el norte de California durante décadas no les dio nada. Ni un estallido, ni una súplica de misericordia, ni una emoción visible en absoluto, y al igual que Ray, su cómplice y compañero miembro de los Hells Angels, enfrentó el mismo destino. Christopher Ranieri era presidente del capítulo de Salem, Massachusetts de los Hells Angels, y representaba una raza diferente de Hells Angel, el ejecutor calculador que convirtió el asesinato en una propuesta de negocio. Christopher Raymond Ranieri llevó la eficiencia de la costa este a la violencia de la costa oeste. Donde Ray gobernaba a través de la brutalidad emocional, Raymond operaba con fría precisión. La conspiración de asesinato que finalmente lo destruiría comenzó con una simple disputa comercial que escaló a una sentencia de muerte. Los investigadores federales revelaron cómo Raymond participó en el asesinato del miembro de una banda rival, Silva, pintándolo como el arquitecto de la violencia, un hombre que podía ordenar la muerte con la misma tranquilidad con la que otros podrían pedir un café. Según los informes, Silva había amenazado a un compañero del club, alguien cercano a Raymond, y eso firmó su sentencia de muerte. De pie junto a Ray en un tribunal federal, Raymond enfrentaba los mismos cargos devastadores, pero a diferencia de Ray, a Raymond se le imputaba asesinato. Mientras su colega, Ray, tenía una reputación explosiva, Raymond había construido su carrera manteniéndose en las sombras, dejando que otros tomaran el protagonismo mientras él movía los hilos. Incluso su apodo sugería su preferencia por operar tras bambalinas, observando, calculando, esperando el momento perfecto para atacar. Raymond fue condenado por su participación en una conspiración de asesinato y crimen organizado, y enfrentaba una sentencia máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, cargos que efectivamente terminarían con su vida fuera de las paredes de la prisión. Sin embargo, Raymond cumplió con su reputación de desapego emocional, sin arrebatos teatrales, sin súplicas desesperadas de último minuto. Y quiero ser claro aquí, este fue un juicio agotador. Fue muy emocionalmente agotador, especialmente. Pero no importa cuán estoico pareciera ser Raymond, la transición del tribunal a la celda sería diferente para él. Maurice Boucher. A diferencia de otros Hells Angels que enfrentaron su destino con un silencio estoico, la respuesta de Maurice Boucher a su juicio final reveló a un hombre completamente intacto por los intentos del sistema de justicia de contenerlo. El líder de los Hells Angels de Quebec de 48 años que convirtió la empresa criminal en una forma de arte, sonrió mientras se leía el veredicto.
una sonrisa que perseguiría a los presentes en la sala del Tribunal de Montreal durante años. Pero ¿cómo pasó de ser un hombre de poder a uno que enfrentaba una vida en prisión? En 1997, Maurice ordenó los asesinatos de los guardias de prisión, Diane Levine y Pierre Rondeau, en un complot para desestabilizar el sistema de justicia y declarar la guerra a los mismos cimientos del orden civil. Estos guardias de prisión habían sido ejecutados no por venganzas personales, sino como símbolos de todo lo que Maurice se oponía. En 2002, Maurice finalmente enfrentó la ley por su papel en las muertes de 2 trabajadores de la ley. Aquí estaba un hombre enfrentando cadena perpetua por ser el autor intelectual de las ejecuciones de 2 guardias de prisión, y su reacción no fue de rabia, miedo o desesperación, sino de aparente satisfacción. Fue condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado y debía cumplir 3 cadenas perpetuas consecutivas. Sin embargo, incluso desde la cárcel, la historia de Maurice estaba lejos de terminar. Además de los intentos contra su vida, siguió profundamente involucrado en el crimen. Se declaró culpable de conspirar para asesinar a un miembro de alto rango de la mafia mientras ambos hombres estaban tras las rejas, demostrando que las paredes de la prisión no podían contener su apetito por la violencia. Incluso enfrentando una sentencia de cadena perpetua, continuó planeando asesinatos desde su celda, tratando el encarcelamiento como un simple cambio de lugar en lugar de una limitación a sus actividades. Mientras estaba en prisión, Maurice sucumbió al cáncer de garganta y falleció el 10 de julio de 2022. Su final un contraste con la vida de violencia que vivió. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.